chicos, esta es la clase de defensa y prevención. Está dividida en dos partes. Esta es la parte 1. Me tocó darla a mí, las dos. Me llamo María Vidal, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y también trabajo con algunos de los otros docentes de la parte de anatomía por imágenes. Primero, antes que nada, es muy importante repasar la posición anatómica, ya que todos tenemos que hablar el mismo idioma, por así decirlo, cuando nos referimos al cuerpo humano. Por convención, la posición anatómica es el cuerpo de pie, con vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de las manos mirando hacia adelante, los miembros inferiores juntos, extendidos, y los pies hacia adelante. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque nosotros cuando nos referimos al cuerpo humano, cuando hacemos algún informe o queremos describir alguna imagen, tenemos que decir en dónde está ubicada, y para poder realizarlo es conveniente que todos sepamos que medial al brazo derecho se encuentra el tórax. Por ende, es importante que tengan presente esta descripción. Además de la descripción, la otra herramienta útil en lo que es imágenes es la planimetría. Nos permite orientar al cuerpo en distintos ejes. El eje sagital tiene una dirección horizontal y se dirige de anterior a posterior y es perpendicular al eje coronal. Al plano coronal. El eje longitudinal tiene una dirección vertical y es cráneo caudal. El eje transverso tiene una dirección horizontal y va de lateral a lateral. Es perpendicular al eje sagital. Además de los ejes, tenemos los distintos planos. Los planos son cortes del cuerpo, por así decirlo, cortes que le realizamos al cuerpo para ubicar las estructuras. El plano sagital es vertical como el eje, también es antero-posterior y puede ser sagital mediano o paramediano, alejándose de la línea media del cuerpo. El plano coronal también es vertical y está orientado en sentido transverso, perpendicular al sagital. Y lo que hace es dividir al cuerpo en anterior o posterior. Y por último tenemos el plano horizontal o axial, que es la palabra que más usamos. También es un plano transverso y es perpendicular al coronal. Divide al cuerpo en superior e inferior. Bueno, al hablar de las imágenes, vamos a estar refiriéndonos principalmente a estos 4 métodos: la radiografía, la tomografía, la ecografía y la resonancia. Los dos primeros, como está señalado en el recuadro, utilizan radiación ionizante, por lo que hay que ser muy cautos cuando se los utiliza. En la radiografía lo que vamos a encontrar es una superposición de estructuras
Muchas veces para poder disminuir esta superposición y definir si una estructura se encuentra anterior o posterior, lo que se hace es se pide el par radiológico para evaluar adecuadamente la zona que queremos ver. Por ejemplo, frente y perfil. Cuando se hace una tomografía, la adquisición de las imágenes es en el plano axial y en base a estas imágenes se puede reconstruir en los otros planos, dándonos también mucha mayor información. Hay que tener cuidado, la tomografía utiliza mucha mayor radiación que la radiografía. Por otro lado, también tenemos la ecografía, que como punto a favor y a su vez en contra, al ser un estudio dinámico, nos permite evaluar algunas estructuras como los tendones o como los músculos en una forma dinámica durante un movimiento, pero la contrapuesta de esto es que si no lo vimos en ese momento, no lo va a ver nadie más. Por ende, hay que ser muy cauteloso. La base de la ecografía es la impedancia acústica y cómo rebota el ultrasonido en los tejidos y después es adquirido por el mismo transductor. Se basa en la impedancia acústica de los distintos tejidos. Y por último, y el más complejo de estos métodos, tenemos la resonancia magnética, que lo que hace es utilizar pulsos electromagnéticos y excita y también relaja los protones de hidrógeno en los distintos tejidos del cuerpo. Las principales secuencias que se utilizan en resonancia es el T1, el T2 y el DP. De estos métodos, los más disponibles en los centros de salud suelen ser la radiografía y la ecografía. Cuando hablamos de tomografía y de resonancia ya son métodos más complejos, más difíciles de encontrar y más caros. Por supuesto, lo primero que se solicita para evaluar una articulación, un hueso, es la radiografía. En la clase actual lo que vamos a ver principalmente es la cintura escapular, algo del plexo braquial y de vascularización del miembro superior. A muy grandes rasgos, ya que lo que más nos interesa actualmente es la anatomía normal. Dentro de estas estructuras vamos a estar hablando de los huesos que las componen, las cápsulas articulares, los principales ligamentos, al igual que los músculos, y así también la vascularización. Bueno, vamos a hablar de la cintura escapular. Está compuesta principalmente por tres articulaciones propiamente dichas: la esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral o escápulo-humeral. Todas ellas son articulaciones sinoviales. Ahí están descritos bien el tipo de articulación. Además de estas articulaciones, hay una muy importante que está escrito articulación entre comillas porque hay dos huesos unidos no por una cápsula articular y cartílago, sino que a través de un grupo de músculos, como lo es la escápulo-torácica, entre la escápula y la parrilla costal. Además del diagrama, en la porción inferior izquierda de la diapositiva, contamos con una imagen que siempre cuando vamos a hablar de imágenes tenemos que decir qué tipo de estudio es, qué plano de corte y cuál es la sección que estamos evaluando. Acá estamos hablando, la imagen corresponde a una resonancia magnética.
¿Cómo sé que es una resonancia magnética? Porque la cortical del hueso, que en este caso es la clavícula, se ve hipointenso. Hipointenso es negro, ¿sí? Esta misma cortical, si fuera una tomografía, se vería blanco. En tomografía nos referimos a densidades y en resonancia a intensidades. Como venía explicando, este es una resonancia en un corte coronal que atraviesa la articulación esternoclavicular. Este plano no es un coronal estricto, es un coronal oblicuo, porque no es estricto a la posición anatómica, sino que es un coronal a la articulación, ¿sí? Por eso está oblicuado, para poder ver bien las superficies articulares. Acá se alcanza a ver el manubrio external, el extremo medial de la clavícula contralateral y parte de la apófisis coracoides y del acromio. Bueno, empezamos con la articulación esternoclavicular. Arriba a la derecha tenemos un esquema de las extremidades mediales de la clavícula y el manubrio external, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Alcanza a verse la silla de montar, como así también uno de los principales ligamentos de la articulación, que es el condrocostoclavicular. Este fija la clavícula al cartílago y a la primera costilla. Otro de los principales ligamentos es el interclavicular, que se encuentra sobre el manubrio external, uniendo ambos extremos mediales de las clavículas. Abajo y hacia la izquierda tenemos una radiografía de frente de la clavícula derecha. Se alcanza a ver tanto la articulación esternoclavicular como la acromioclavicular y bastante menos incluida la glenohumeral. Está como fuera de foco, ya que esto es una radiografía de frente de la clavícula. Recuerden que cuando hablamos de radiografía nos referimos a radioopacidad, como son las estructuras óseas, y radiolucidez, como dice el parénquima pulmonar, que alcanza a verse acá entre los arcos costales. Esto es una reconstrucción 3D de una angiotomografía. Tenemos la vista anterior y la posterior, donde se alcanza a ver bien la articulación glenohumeral, la escápula con la espina y la porción acromial, como así también la clavícula, tanto con su extremo medial y lateral. Acá alcanza a verse la arteria axilar y braquial con sus principales ramas.